Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para trabajar la palabra del Eterno. Y hoy queremos comenzar un tema muy importante y yo creo que este tema es demasiado importante y vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. Estamos en ese último tiempo donde el Padre habla que va a traer un gran derramar del Espíritu sobre toda carne. Cuando habla de ese derramar del Espíritu, está hablando de un derramar antes de la venida de Yeshua o de Cristo, nuestro Redentor. Ese despertar viene cuando hay una gran frialdad, cuando hay una gran oscuridad y vemos que estamos necesitando un gran despertar espiritual en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras casas, en nuestra sociedad. Vemos cómo toda la sociedad y todo está en caos. Necesitamos al Espíritu Santo que venga y traiga orden a nuestras vidas, a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestro orden a la vida de nuestros jóvenes, orden a los pensamientos de las personas. Y este tema del Espíritu Santo y orden también a la iglesia. ¿Por qué? Porque debemos entrar en algo y es que el Espíritu Santo en las iglesias se ha anulado. ¿Cómo así que se ha anulado? Sí, se ha anulado porque al Espíritu Santo no se le ha dejado que haga la obra como él la tiene que hacer. Cuando usted dirá, pastor, pero ¿cómo así que no se ha dejado si es Dios? Sí, Él es Dios. El Espíritu Santo tiene voluntad, es una persona y Él va a entrar donde lo inviten, porque Dios nunca va a forzar, Dios nunca ha forzado al hombre y le ha dado libre albedrío. Tenemos esa promesa preciosa del Espíritu Santo, de la promesa que Cristo dio que enviaría del Padre. Y vemos que muchas denominaciones o grupos religiosos, como se quiera llamar, han sacado al Espíritu Santo, lo han sacado, lo han desplazado por traer un conocimiento humano, una filosofía humana, donde ya no se cree en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué no se cree en la manifestación del Espíritu Santo? No se cree por todo el abuso que se ha hecho con la manifestación del Espíritu Santo, supuestamente, donde se ha abusado de todo esto, donde se ha tejiversado el verdadero mover y genuino del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado una verdadera guianza al pueblo para tener una verdadera conexión genuina con el Espíritu de Dios. Y debemos saber algo, y es que Cristo, cuando Él vino a la tierra, en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, Él estaba en la sinagoga y toma el rollo de la Torá, de la palabra, y comienza a leer algo. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16, dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga. Día de reposo es el Shabbat o sábado, donde conforme a su costumbre, estamos hablando del Shabbat, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Tremendo la declaración de nuestro santo Mesías, lo que dice que había llegado el tiempo de que se manifestara el poder de Dios y que se manifestara el reino de Dios, y empieza a hacer una declaración muy fuerte. Dice: a dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Primero empieza
a hablar de esa necesidad emocional que tenían las personas, esa necesidad emocional, quebrantados de corazón. Un quebrantado de corazón puede estar quebrantado por una prueba, por una pérdida, por una lucha, un temor, una batalla, puede tener un quebranto o un azote tremendo, y empieza a hablar eso, a pregonar libertad a los cautivos, cautivos de un pensamiento, cautivo de un temor, de un miedo, bueno, y vista a los ciegos, empieza a, como quien dice, va a empezar un tiempo donde Dios va a hacer una obra integral, y a poner a libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Miren, un evangelio completo, no un evangelio desvirtuado donde tengamos una buena palabra pero no tengamos el mover del Espíritu Santo. Yo creo que tenemos que tener la balanza equilibrada, y la balanza equilibrada es buena palabra, líquido y sólido, o sea, mover y palabra, lo que hacía Cristo, el mover. Primero palabra, enseñaba y luego demostraba el poder de Dios. Entonces, Cristo dice que sobre él estaba el Espíritu de Dios. Tremenda esa declaración. Estaba diciendo, listo, voy a traer ese gran mover sobre la tierra, y empieza a hablar de esa persona del Espíritu Santo que estaba sobre él. Ahora, nosotros como cristianos, como discípulos, como hijos de Dios, como creyentes, como personas que quieren estar cerca del Señor o personas que quieren tener una relación con Él, amén, debemos aprender a conocer al Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay una parte muy coyuntural, y es cuando hablamos de conocer la persona del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces confundimos con saber que tiene intelecto, que da dones, que tiene sentimientos, conocer una palabra, a tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Entonces confundimos conocimiento con vivencia, y no es lo mismo conocimiento y vivencia. Tenemos que separar eso, tenemos que tener muy claro en nuestras vidas que conocimiento no es vivencia. Y cuando hablamos de que el Espíritu de Dios está sobre mí, se está hablando de un sometimiento al Espíritu de Dios, un sometimiento donde yo voluntariamente empiezo a menguar. ¿Para qué? Porque cuando Cristo se iba a bautizar, dice Juan el Bautista, dice, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Cordero, o sea, manso, ahí viene el más manso, el manso de los mansos. Y dice que luego se escucha una voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y descendió el Espíritu de Dios en forma ¿de qué? De paloma sobre él. Y dice luego que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado durante 40 días y 40 noches. Y luego dice que él viene en el poder del Espíritu Santo. O sea que primero que se rindió cuando bajó el Jordán. Jordán significa descender, bajarse. O sea, descendió. Él descendió, o sea, se rindió. Y acá es la parte, el primer nivel de guerra espiritual que tenemos nosotros los cristianos o los hijos de Dios, los discípulos, seguidores de Cristo. Ese primer nivel es nosotros empezar a descender, nosotros empezar a menguar para que el Espíritu Santo comience a abrirse paso en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo comience a tomar el control de nuestras vidas, porque si el Espíritu de Dios no comienza a tomar el control de nuestras vidas, nosotros vamos a experimentar toques del Espíritu, o sea, ¿qué es un toque del Espíritu? Como chispazos de lo que Él quiere hacer en nosotros, o sea, momentos de manifestación que nos ha pasado a muchos, momentos donde uno es tocado, donde usted siente que es ministrado profundamente, donde usted siente que algo pasó, pero usted vuelve a la misma conducta y vuelve a las mismas cosas, es porque recibió fue un toque. Una cosa es un toque y otra cosa es un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, entonces, cuando ya después Cristo muere, resucita, va y se presenta al Padre, se les aparece a
a los discípulos y les dice algo muy tremendo en Lucas 24. Él les dice algo muy hermoso, muy precioso, y miren lo que dice en la resurrección. Lucas 24, 44 al 53, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa del Padre, de mi Padre, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Les abrió el entendimiento. O sea, en otras versiones dice, y sopló el Espíritu sobre ellos y pudieron comprender. O sea, que llevan varios años con Cristo y todavía no habían tenido un encuentro. Ahora, fueron usados. Cuando los 70 fueron enviados, ellos vieron milagros, liberación, vieron a Satanás caer como un rayo. Vieron la manifestación del poder, pero no habían tenido un encuentro profundo que afectara su vida. Tan no lo habían tenido que salieron corriendo todos. El único que quedó fue Juan al pie del maestro, como quien dice, si me matan, que me maten. Juan sí tuvo un encuentro profundo. De resto todos salieron corriendo de miedo porque los iban a matar, porque no habían sido afectados por el Espíritu Santo, no habían sido impactados en su espíritu. Dice que les abrió el entendimiento, o sea, lo tenían cerrado, y al tener el entendimiento cerrado no habían comprendido la dimensión a lo que los habían llamado, ni la dimensión de lo que Dios quería hacer con ellos. Muchas veces nosotros como cristianos no entendemos la dimensión a la cual el Padre nos ha llamado. ¿Por qué? Porque todavía no hemos tenido un encuentro real con el Espíritu de Dios. No es algo emocional que va a durar una semana, 8 días y vuelvo y recaigo. No, es algo que va a permanecer en el tiempo. Pero dice acá, en esta versión dice, escuchen atentamente, les envío la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, pero permanecerán en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos, o sea, completamente equipados con el poder de lo alto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos equipa completamente, porque si una persona no tiene un encuentro con el Espíritu Santo pleno, no va a estar equipado plenamente, no va a estar completo, o sea que va a estar divagando, va a tener lagunas en su vida espiritualmente, va a tener baches en su vida espiritualmente. Cuando estoy diciendo con esto, cuando digo baches, es que es lagunas donde hay unas variaciones muy fuertes, unos picos muy altos espiritualmente. Y eso es lo que debemos nosotros buscar, un verdadero encuentro con el Espíritu Santo para que nosotros seamos revestidos y equipados realmente. Pero hay algo muy clave, y es que yo he comprendido en estos años, y es algo muy clave para entrar en esto que estamos entrando, y es para recibir el Espíritu Santo hay que buscarlo de todo corazón, sin filtros. O sea, hay veces tenemos tantos filtros en nuestras vidas, tenemos tantos esquemas, tantas cosas en nosotros y tantos adornos que no dejan que el Espíritu Santo de verdad fluya en nosotros. Y hay veces queremos tener el control de todas las cosas, como tener bajo control todas las cosas, y no dejamos que el Espíritu Santo de Dios opere en nuestras vidas de una manera profunda. Y Jeremías 29:3 dice que me hallaréis y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. O sea que Él está dispuesto. Cuando abramos todo nuestro corazón lo vamos a encontrar. Ese día nos vamos a encontrar con Dios.
ese día en nuestra vida habrá un antes y un después, un antes y un después en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos empezar a buscar, a anhelar, a abrir el corazón pleno para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros. Mire, la iglesia Hechos de los Apóstoles, toda la iglesia, toda esa iglesia había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Era tan fuerte el encuentro que tuvo toda esa iglesia con el Espíritu Santo, que dice que nadie tenía nada como suyo, o sea, vendían las cosas y suplían las necesidades de todos. O sea, que era un desprendimiento total a este mundo y una conexión total con el cielo. Y hoy vemos lo contrario. Queremos tener un encuentro con el Espíritu de Dios, pero con una cantidad de apegos y con una cantidad de cosas que hacen que no podamos trascender espiritualmente. Esto es muy hermoso. Esta serie que vamos a comenzar, que es, pues el tema es conociendo a la persona del Espíritu Santo, es muy apasionante. Yo creo que esto va a ser toda una aventura porque de pronto a veces nos hemos centrado mucho en el sacrificio en la cruz y gloria a Dios, claro, conocer a nuestro Mesías. Eso es lo más importante. Lo supremamente importante, en conocer al Eterno, en conocer cómo opera el Padre y todo su plan con cada uno de sus hijos, pero de pronto hemos dejado al Espíritu Santo como de lado y de pronto lo tenemos como olvidado cuando Cristo nos dijo que Él se iba a ir, pero que nos iba a enviar al Espíritu de Dios, al Consolador, al Ruach HaKodes, nos iba a dejar al Paracleto, nos iba a dejar al Espíritu Santo, y es con el Espíritu Santo que debíamos comenzar a tener una relación. Lo que mi esposo dice ahora es muy claro y lo vemos en la iglesia, y es que de pronto los hijos de Dios nos solamente nos centramos en tener toques, en buscar beneficios, en buscar que sentirlo, y ya. Entonces, cuando se nos ha olvidado que es totalmente una persona que tiene sensibilidad, que tiene una personalidad y que yo lo necesito conocer como persona, no solo con lo que puedo sacar de ese gran poder, porque entonces dentro de las cosas, y por eso el conocimiento es tan importante, porque cuando viene el conocimiento viene la revelación, y nos vamos a profundizar en toda esta enseñanza a conocer la persona, porque sabemos que el Padre es una sola unidad, es un ejad, pero el Padre se revela su personalidad se revela de tres maneras diferentes, como el Padre creador, como el Hijo y como el Consolador, el Santo Espíritu de Dios. Entonces, en esas tres formas diferentes en que Él se revela, necesitamos profundizar más y conocer qué le gusta al Espíritu de Dios, qué le disgusta, qué le molesta, qué lo contrista, qué lo alegra. Yo necesito conocer a esa persona para poder tener una relación con Él, porque entonces una vez que haya una relación que yo pueda establecer y cuidar su presencia en mí, pues Él va a estar de continuo y me va a estar guiando a toda verdad, porque es de una de tantas funciones que el Padre le asignó, guiarnos a toda verdad. Y qué difícil vivir la vida cristiana sin tener de parte de nosotros, sin tener esa relación con el Espíritu Santo. Muchos decimos conocerlo, lo mencionamos en las oraciones, le pedimos, pero desconocemos totalmente si Él está de verdad en nosotros o si Él está o si totalmente lo tenemos contristado. Mientras nosotros, los hijos de Dios, no conozcamos cómo opera, es muy difícil yo asegurar que su presencia está en mí cuando de pronto hice algo gravísimo de lo que ni siquiera estoy consciente, de que le molestó a Él y que Él no está ahí, o simplemente está, pero está callado. Entonces esto me ha parecido muy emocionante, sobre todo porque no es solo una enseñanza más. Yo necesito tener de verdad una relación
con Él. Muchos de pronto pensábamos que teníamos una buena relación con el Espíritu Santo, pero una relación es de dos. Entonces, ¿cuánto le hablo y cuánto me contesta? O sea, ¿de verdad influir ahí en esa relación o es solo para recibir un toque cada domingo? Entonces tenemos que pasar de esa parte emocional, de sentir cosas, de sentir frío, de sentir calor, de sentir un viento, de sentir llorar, de solo sentir, a de verdad yo poder decir, Él está en mí, yo lo conozco y Él de verdad guía mi vida. Mire que cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, mire tan hermoso lo que nos dejó Cristo. Dice desde el 7, pero les digo la verdad, es mejor que me vaya, dice en la versión, la palabra de Dios para todos, dice, es mejor que me vaya, porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo voy a enviar. Qué lindo. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio, a esas tres cosas. Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores. Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios. O sea, que Yeshua recibe la aprobación de Dios. Porque yo voy al Padre y entonces ustedes ya no me verán. En cuanto a quién será juzgado, porque el que manda en este mundo ya ha sido condenado. Y mire esto tan hermoso. Hasta acá hay algo que entender y es que a Cristo lo recibimos en nuestro corazón. Cristo, por la obra, y creemos en la obra que Él hizo en la cruz y que por medio de Él tenemos derecho a la vida eterna, por gracia, pero Cristo no es con el que yo debo tener esa relación. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Con el que yo debo hablar todo el tiempo y tener una relación es con el Santo Espíritu de Dios. Mire lo que dice Pero más tenemos adelante. que tener mucha claridad cuando dice que con el porque se puede crear confusión con Cristo también, o sea, el Redentor, no, como no tenemos que decir eso porque, a ver, porque estamos como excluyéndolo y Él fue el que hizo la obra redentora. Cada uno tiene su parte, en decirlo en otras palabras es, en este momento el que está cumpliendo una función acá en la tierra es el Espíritu Santo, el que está haciendo, pero no desplazando ni pidiendo, ni anulándolo, porque debemos pedir siempre en el nombre de Yeshua o Cristo. Amén. O Jesús, como usted lo llame. Debemos pedir al Padre en el nombre siempre de Él, sabiendo, ni desvirtuándolo ni sacándolo, porque ¿qué pasa? Hay gente que solamente se quedó en solo Jesús, y quiero entrar acá un poco en esto, y otros se fueron solo al Espíritu Santo, y ya sacaron también la obra redentora y no se habla de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces yo creo que debemos tener mucho cuidado y mucha sabiduría para que la gente no vaya a entrar en una confusión, porque entonces está ahí alguien, dice antes le va a pedir al Espíritu Santo directamente y no en el nombre de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con todos estos temas, pues yo siempre me gusta dar como aclaraciones para no quedar como vacíos y en confusiones. Hay algo que les enseñamos en otra ocasión y era que siempre se le pedía al Padre, y el Padre Nuestro, cuando Yeshua oraba decía Padre Nuestro, o sea, Él siempre se dirigía al Padre, y también nos dejó una instrucción que todo lo que pidiéramos en su nombre, en el nombre de quién, de Cristo o de Jesús, que el Padre, si en su voluntad, si era honor a su voluntad, nos lo iba a conceder. Entonces, siempre se pide al Padre en el nombre poderoso de Jesús, ¿cierto? Pero aquí lo que nos está diciendo es, yo necesito que ustedes sigan conectados con la fuente, y yo me voy, pero les voy a dejar al Paracleto,
para que Él los conduzca a toda verdad, para que Él enseñe de lo que hay en el Padre, para que Él les enseñe los secretos de la palabra, para que Él se las revele, porque mire esto tan hermoso. En el versículo 12, o sea, Juan capítulo 16, versículo 12, esto me parece muy hermoso. Dice, yo todavía tengo mucho que decirles, dijo Yeshua tan lindo, dice, pero ahora sería demasiado para ustedes. Como quien dice, ustedes no me aguantan tanta revelación, ustedes todavía no lo podrían soportar, pero dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. Como Él se va a quedar aquí con ustedes, poco a poco les irá soltando de acuerdo a su capacidad, de que la capacidad que tenga cada uno, de acuerdo a su entrega, de acuerdo a su hambre, a cada uno le irá entregando su porción. Hermoso. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Lo que oiga del Padre, dice otra versión, eso es lo que Él les hará saber. Él recibirá de mí lo que les diga y así me honrará, porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón, Él recibirá de mí todo lo que les diga. Entonces, miren la función tan poderosa del Santo Espíritu de Dios. Y si nos lo dejaron acá como ese consolador, como el que nos va a guiar a toda verdad, como el que nos va a convencer de pecado, el que nos va a redarguir, nos va a exhortar, nos va a consolar en momentos que necesitemos consuelo, va a interceder por nosotros con gemidos indecibles, Él es el que acomoda la oración al Padre cuando no sabemos orar. No, el Espíritu Santo es definitivamente lo mejor que nos pudo haber dejado Cristo. ¿Y qué pasa? Si no conocemos esa persona como una persona, vamos a perder demasiados beneficios y de pronto no vamos a permitir tener el crecimiento que el Eterno pensó en nosotros cuando nos dio la promesa y cuando nos cumplió Cristo esta promesa. ¿Vas a decir algo? Bueno, hay varias cosas que vamos a aprender en toda esta serie y es cuando yo entiendo que alguien es una persona, yo tengo que entender que Dios, que el Espíritu Santo tiene una naturaleza, vamos a entender lo que es la naturaleza omnipresente, omnisciente, omnipotente, que es eterno. Vamos a ver otra parte, otra faceta del Espíritu Santo de Dios y es la personalidad del Espíritu Santo. Entender que Él tiene una mente, entender de que Él escudriña también la mente humana, que tiene una voluntad. Vamos a verlo en muchas citas bíblicas, cómo nos muestra que el Espíritu Santo tiene una voluntad y que el Espíritu Santo habla. O sea, no hay duda de que es una persona. También ama y siente. Y el Espíritu Santo también hay otra faceta y es la sensibilidad del Espíritu Santo. Él es alguien muy sensible, por eso es importante conocerlo y saber cómo se mueve. En muchas partes de la palabra dice que se manifestó como una paloma, pero no es que Él sea una paloma, que se manifestó como fuego, pero Él no es fuego, que se manifestó como viento, pero no es solo un viento, que Él es el poder, pero no solo es poder, o sea, es una persona que tiene poder. Entonces, cuando yo aprendo a conocer a alguien, yo voy a saber cómo tratarlo, sobre todo en la parte de la sensibilidad, porque cuando a mí me dicen que mentir al Espíritu Santo es bien grave, que no es que sea tan algo, ay, me equivoqué, no, es al Espíritu Santo que lo sabe todo, al que le mentiste o al que le mentí, es delicado. Yo tengo que saber que resistir al Espíritu Santo, porque a veces decimos mucho, lo sentí, Él me tocó, y a veces nos creemos como que salimos tan contentos Ya lo alcancé todo. y como que ya lo alcancé, exactamente, como que, wow, estoy en otro nivel, porque es que se manifestó de una manera en mi vida y entonces como que nos creemos de otro estrato, de otro nivel en lo espiritual y de pronto cuando yo vengo y entiendo y analizo todas estas cualidades de su personalidad y digo, Dios mío, sí, yo sí lo sentí, pero
qué vergüenza si yo lo he venido resistiendo. O sea, cuando yo entiendo de qué manera yo puedo estar resistiendo al Espíritu de Dios. Y por eso mi esposo decía ahora, en la humildad, en el yo despojarme de mis apegos, de mí mismo, mientras yo más me despoje y más me suelte, en el espíritu yo voy a tener más posibilidades de no contristarlo, de no resistirlo, de no hacerlo cansar, de no hacerlo enojar. Entonces sí es muy importante saber yo con qué cuento de esta persona, o sea, cómo la sé llevar para agradarlo, amor. Espérate, termino esta, ¿o vas a decir algo de este punto? No, Bueno, termina. hay algo, entonces decíamos, mentir al Espíritu Santo es una, resistirlo es otra, apagar el Espíritu es otra forma, contristarlo es otra forma, insultar al Espíritu es otra posibilidad, y esta es la más, esta blasfemar al Espíritu Santo, que es blasfemar. Hay veces equivocadamente dicen alguien blasfemó y de ninguna manera cabe en este grupo, y es otra clase de faltas, digamos, contra el Espíritu. Molestar al Espíritu Santo, imagínense, es totalmente una persona que tiene cosas que le gustan, tiene actitudes que no les gusta de nosotros, hay cosas que lo avivan en nosotros, hay cosas que lo hacen callar, y sí hay que saber esto para poder llegar a tener una relación. Y lo que pasa, hay algo y es con el Espíritu Santo, hay algo y es, bueno, yo creo que me gustaría hablar muchas de las cosas que, pero no hoy, de lo que yo he vivido con el Espíritu Santo de Dios. Y hay algo muy claro y es, no hay una fórmula, porque muchas veces le dicen a uno, tiene que orar 8, 5 horas, 10 horas. Usted puede doblarse 4 horas, pero si su actitud en su corazón no cambia, de nada, nada sirve, porque estás haciendo algo religioso donde no te estás abriendo a lo que realmente el Señor quiere. Entonces la gente está buscando una fórmula para encontrar el Espíritu Santo, o lo está buscando para ser famoso, porque todo lo que pasa y hace el Espíritu Santo de Dios lo quieren publicar como una plataforma para crecer o avanzar en un ministerio. Ahí es donde yo tengo de verdad que estar sujeto a Dios, y qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que yo publique y que no publique. Y eso es lo que muchas veces el ego nos dice que sí. Hay gente que Dios le habla y le ha permitido publicar cosas, y son ministerios públicos, y hay otros ministerios que son de no tan públicos, como habían profetas que eran unos públicos nacionales, que trascendían también las fronteras, que le hablaron también a otros reyes de otras naciones también. Y había otros profetas que solamente fueron locales. Entonces, hombres de Dios que tuvieron un encuentro, por decirlo así. ¿Qué pasa? Hay algo, y es que cuando hay un verdadero encuentro con el Espíritu Santo de Dios, lo primero que se despierta en uno es el hambre, una búsqueda continua y continua del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando yo digo un hambre, no es de 15 días y vuelvo y decaigo. Cuando el Espíritu Santo viene en la vida de uno y hay un encuentro, a uno se le alteran cosas. ¿Cómo así que se le alteran cosas? Se te altera hasta el sueño, porque se pasa uno noches enteras en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, semanas enteras ayunando, y más, meses y cosas. Eso es un encuentro con el Espíritu Santo, porque yo no puedo catalogar un toque a un encuentro con el Espíritu Santo. Es un deseo profundo de uno descontaminarse, es un deseo profundo de agradarlo y de no ofenderlo. Es un deseo y un desprendimiento de mis deseos, de mis sueños, de mis proyectos y de mis cosas. Es un abandono total en las manos del Señor, y eso es tremendo, porque de continuo quieres estar conectado en tu trabajo. Cuando estás en el trabajo quieres estar conectado, no ves la hora de llegar a la casa, pero no para descansar. No veo la hora de llegar para tener intimidad con el Espíritu Santo, y usted acostarse y dormir 1 hora, 2 horas, y sentir que Él te llama,
y amanecer ahí arrodillado. O sea, eso es un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Quiero. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, y eso empieza como una seducción, porque el profeta dice, Señor, yo ya no quiero hablar más de ti, pero me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, hay un fuego dentro de mí que me consume, no quiero hablar de ti más, o sea, los problemas son tan grandes, pero viene ese fuego y yo paso por encima de esos problemas y destrozo esos problemas, y yo paso por encima de mis necesidades y paso por encima de mis batallas, de mis problemas. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene, de verdad y hay un encuentro, mi mente es cambiada. Cuando dice que sobre Saúl vino y que fue mudado a otro hombre, mi visión cambia. Yo lo experimenté, mi visión cambió, mi mente cambió. Hace 20 años yo tuve un encuentro con él. Y ya llevo 20 años caminando con el Señor y 20 años bregando a sostener el arca y seguir caminando en esa pasión, seguir buscándolo, seguir teniendo esa coinonía. Eso es un encuentro que va a cambiar tu vida, que te va a afirmar los pies, que va a cambiar tu mentalidad, que te va a llevar. Con eso no estoy diciendo que no me he equivocado, que no he tenido baches, que no he tenido batallas. Claro que sí, todos como seres humanos tenemos, pero todo comienza con un anhelo, todo Amén. Comienza con un deseo, todo comienza con un deseo de conocerlo, con un deseo de poder tener esa comunión con Él y saber quién es el Espíritu Santo, y comienza con un deseo de salir de la multitud. ¿Cómo así que salir de la multitud? Salir de ser uno más y decir, yo quiero ser uno que marque la diferencia, yo quiero ser uno que encuentre ese tesoro o esa promesa que le fue dada a la iglesia. Es que la promesa fue dada a toda la iglesia, a toda en su plenitud, y hoy vemos que son muy pocos. Vemos esos grandes hombres de Dios que tienen una revelación y una intimidad tremenda porque han ido más profundo de lo que hemos ido nosotros, se han rendido un poquito más que nosotros. Amén. Esa es la gran diferencia entre persona y persona. Entre más se rinde uno, más peso de gloria viene, más cercanía viene al Espíritu de Dios, y al darme esa cercanía, pues en esa cercanía se van a ver unos frutos, se va a revelar una relación donde Él te va a dar palabras claves, y esas palabras claves en tu vida se van a convertir en un pozo para tu vida, un pozo de bendiciones, quizás para años, quizás para generaciones, o pozos de revelaciones que van a traer bendiciones a nosotros. La gente tiene un mal concepto y busca al Espíritu Santo por las bendiciones, pero si yo traigo el arca y la presencia a mi casa, las bendiciones van a venir. Dice que la arca estuvo en la casa de Obed durante 3 meses y todo fue prosperado. Entonces hacemos las cosas al revés, porque estamos yendo por la añadidura y no estamos yendo para tener relación. Y como Él conoce, a cada uno conoce y conoce qué intención tiene, cuál es la intención que tenemos y con qué intención estamos haciendo eso, porque muchas veces lo estamos diciendo con una intención de vanagloria, una intención de competencia, porque mucha gente busca el Espíritu por competencia también, lo busca para sacar un beneficio personal. Entonces ahí no hay una conexión y ahí no va a haber un encuentro con el Espíritu de Dios. Y cuando uno tiene un encuentro con Dios, esto se vuelve una aventura muy tremenda, porque cosas impresionantes y tremendas, cosas tremendas acontecerán en tu vida, cosas tremendas, derramares tremendos, aún y cuando uno está orando, porque cuando hay una conexión, estoy conectado de continuo donde sea, en cualquier parte, estoy propicio a un derramar del Espíritu Santo. Wow. En cualquier momento estoy propicio a que venga una palabra, en cualquier momento puede estar tan cargada la atmósfera de llegar a un lugar y que la persona, sin siquiera orar, se sane esa persona y comience a ser libre, comience a ver una manifestación de cosas, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando cargas el reino, pero no un reino ni de vanagloria, ni de orgullo, ni de ganas de figurar, sino de mostrar a ese Cristo. Cristo siempre manejaba una faceta, y la faceta era que manejaba un bajo perfil, manejaba
en un perfil muy público, siempre le oía a las masas y las masas lo perseguían. ¿Qué tan tremendo eso? Y todos nosotros quizás de pronto estamos buscando las masas. Él huía a las masas y las masas lo perseguían. ¿Por qué? Porque tenía una presencia y un peso de gloria sobre él. Hermoso, hermoso. Y entender cosas, o sea, entender cosas como que nosotros, el Espíritu Santo no vino a servirnos a nosotros estamos para servirle a Él, porque a veces en la iglesia de Cristo en general parece que se le dieran órdenes, Espíritu Santo sana, Espíritu Santo libera, y no es así, nosotros estamos para rendirnos a Él, para servirle a Él, y ya después de tener una relación con Él, ya en el nombre de Cristo seguramente pedirle que opere de una manera o de otra de acuerdo a su voluntad, pero con toda la reverencia, con todo ese respeto, porque es el mismo, no hay nada más profundo en una persona que su espíritu, y el Espíritu de Dios es lo más profundo de Dios. De hecho, las cosas más profundas de Dios no las conoce sino el Espíritu de Dios que está en él. Entonces Dios cuando nos envía su Espíritu nos envió lo más profundo de él. Entonces, bien saber con quién estamos tratando, quién es el Espíritu Santo, y aprender a reverenciar su presencia. Y lo que decía mi esposo ahora, o sea, en cuánto lo anhelamos, cuánto anhelo de verdad esa relación. Yo he escuchado y quiero ir yo quiero ir a tener esa relación que de pronto no se ha alcanzado a esos niveles de tener de verdad hablando con una persona, como si estuviera hablando aquí al lado con mi esposo, y saber que puedo hablar todo el tiempo con él y compartir ideas y preguntarle cosas, y cuando ya se entra a esa dimensión, creo que se pueden pasar horas en su presencia y no querer separar de ahí. Es que no eso no puede lograrse en la carne, no, jamás. Cuando uno está en la carne, media hora le parece demasiado. Hay personas que ya en media hora no tienen más que orar, pero de pronto cuando uno está en sus fuerzas, bueno, 1 hora, 2 horas, pero otra cosa es pasar horas y horas y usted no quererse salir de ahí, es porque es algo muy real. Y yo creo que la iglesia de este último tiempo, sí, vamos a tener que perseverar por llegar a esa relación, por anhelarlo de tal manera que sea lo que sea que Él nos pida, por tener más de Él, estemos dispuestos a soltarlo. Pero por eso es muy importante un encuentro, porque cuando hay un verdadero encuentro, todo se vuelve un deleite, no es una carga. Soltar no es una carga, morir. Es un deleite, porque cada vez me acerco más. Yo quiero más. Quiero más. No es una carga el ayunar, es un deleite porque sé que me voy a conectar más con Él. Entonces ese encuentro nos va a salir de esa rutina, de ese punto 1, punto 2, punto 3, 4, 5, nos va a hacer de verdad poder entrar a ese deleite. El Espíritu Santo nos va a llevar a ese deleite, porque el Espíritu Santo es la que atavía la novia, es la que prepara la novia, es la que convence de pecado, de justicia, de juicio, y la que hace que se goce con su novio, que es Yeshua, que es Cristo, que va a venir por ella. Entonces el Espíritu Santo es el presente que nos dejaron a nosotros. El encuentro con el Espíritu Santo, cuando viene, se vuelve uno locamente desesperado por la presencia, buscar. Voy a ayunar, voy a buscar, pero voy a buscar personalmente, sin estar diciendo, estoy haciendo este ayuno, estoy haciendo esta cosa, voy en esto, porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en secreto con nuestro Padre Celestial, que cuando estemos ayunando, que nadie se dé cuenta, que nadie sepa qué estamos haciendo, que lo hagamos, que no, dice la palabra, que no pongamos ni cara de triste, que nos lavemos la cara, o sea, que nos bañemos, que nos perfumemos, porque vamos para una cita, porque vamos a encontrarnos con alguien especial, con alguien en la intimidad. Entonces debemos empezar a buscar de verdad ¿dónde tenemos al Espíritu Santo? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusimos? ¿Dónde está? De verdad, lo sacamos de nuestras vidas. Si hay conexión, no hay conexión con Él. Si hay comunión, si he tenido un encuentro o ni siquiera he tenido un encuentro. Yo hablaba con alguien hace días
y le hablaba del Espíritu Santo y me dijo, oiga, ¿y eso cómo es? Y es una persona que está en la alabanza de una iglesia muy grande y ni siquiera sabe quién es el Espíritu Santo. Ni siquiera, ¿cómo así? ¿Qué es un encuentro? ¿Cómo así? Yo no sé qué es eso. Como quien dice, yo voy a la iglesia, pero yo no sé ni quién es el Espíritu Santo. Como cuando Pablo, cuando los apóstoles, perdón, fueron a predicar en Hechos de los Apóstoles y les dijeron, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Y quién? ¿Cómo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Nosotros nos hablaron de Yeshua, de Cristo, nos bautizaron, pero nosotros no lo hemos recibido. No lo han recibido. Venga, vamos a orar por ustedes para que lo reciban. ¡Wow! ¡Qué peso de gloria! Uno decir, venga, que tengo la certeza que yo estoy lleno y lo va a recibir. Venga, que usted va a ser impartido ahora. Y dice que cayó el Espíritu Santo de Dios con poder sobre ellos. Tremendo eso, tremendo. Porque tremendo cuando la presencia está, se rompe cualquier atmósfera, se puede romper cualquier atmósfera, la atmósfera más dura, más difícil, más complicada, se puede romper en el nombre de Cristo. Claro, y lo que decías, alguien lleno del Espíritu Santo puede impartirles a otro de la llenura del Espíritu Santo, pero aquí el asunto es que si yo me quedo en esa llenura, en ese toque de ese día y no conozco al Espíritu de Dios, fácilmente a la semana siguiente lo voy a contristar, lo voy a molestar, voy hasta blasfemar. O sea, ese es el problema, porque mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. De aquí diría, mi pueblo perdió esa llenura, perdió de esa visitación de un día que sí, de verdad, vino el Espíritu Santo sobre esa persona y manifestó de pronto en el hablar en lenguas y obtuvo una visión o un éxtasis, o simplemente se fue lleno de gozo cuando venía triste y abatido, y uno dice, sí, ahí cayó el Espíritu de Dios, lo visitó. Las situaciones, si yo no me preparo, si no viene ese conocimiento para cuidarlo, que es lo que de pronto nos ha pasado a la iglesia. No sabemos, si alguien me preguntara a usted la relación con el Espíritu Santo, ¿cómo está? ¿Usted cómo tiene su relación con el Espíritu Santo? Y usted poder decir, no, yo estoy trabajando en una parte porque lo he molestado en varias veces, no, lo contristé, lo apagué. Usted sabría identificar en qué ha fallado y qué cosas hay para restaurar de esa relación. De eso se trata, y por eso en la próxima enseñanza les vamos a hablar de qué cosas pueden ocurrir en esa relación divina, hermosa, y qué cosas tenemos que restaurar. De pronto no, ni siquiera hemos identificado que lo tenemos contristado. Entonces, por eso es tan hermosa y tan valiosa toda esta enseñanza. Dios los bendiga a todos y que hasta la próxima. Dios los bendiga.